Bueno, listo. Entonces, ¿será que no somos más? Profe, tengo una pregunta antes de iniciar la clase. Dime. Lo que pasa es que en el grupo enviaron este tema de las ofertas de prácticas. Entonces, por ejemplo, yo siendo menor de edad tengo 17 años, ¿no? Y Sí. hasta en noviembre tengo 18 años. Si yo envío la oferta para empezar una práctica, digamos, o sea, ¿sí me aceptan siendo menor de edad o depende ya de la política de la empresa? Eh, no hay problema. Digamos que acuérdate que las prácticas no es un contrato laboral, sino es un contrato de aprendizaje. Entonces no habría problema. Te pueden aceptar siendo menor de edad. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale, con todo gusto. Profe, pero las prácticas no son obligatorias, ¿no? No, no, no son obligatorias. Bueno, entonces creo que somos los cuatro. Entonces, bueno, vamos a arrancar aquí con el siguiente tema. Vamos a ver si ustedes han visto de pronto el- el, la plataforma, cuáles son los temas que siguen. A ver si de pronto los recuerdan, los han visto. Yo vi algo de... Ay, ahorita se me olvidó. Yo ahorita estuve en la plataforma y se me olvidó. Algo de escritura, algo así. No. Profe, disculpe, ¿qué evaluaciones tenemos que realizar? Eh, Ayer cerraban las evaluaciones de comunicación oral y escrita y tecnologías de la información y la comunicación, TICS. Ah, ok, profe. Listo, bueno, Oh, hoy, oh. ¿quién dijo o? Yo, ¿No las hiciste? pues hoy hice unas, no sé si alcanzaron a entrar. Bueno, después puedes entrar a revisar a ver si quedaron las que las notas. Bueno, Sí, porque pues entonces, estaban habilitadas todavía. ven, miramos, a ver, NEET. Bueno, sí, si no las han hecho ya sería bueno que entraran a hacerlas porque sí están habilitadas todavía. Que son tres evaluaciones de TICS, una, dos, tres y una de comunicación oral. Y hoy arrancamos con gestión documental y el siguiente tema sería costos y presupuestos. Entonces, Profe, sin, esas evaluaciones sobre cuánto tenemos que pasarlas. eh, creo que es 70 puntos, si no estoy mal. Y si es menos. Tienes dos opciones. Tienes dos opciones o sea, puedes repetir dos veces la evaluación. Ok, profe. Gracias. Bueno, Ángela, acabaste de ingresar, te copié un enlace al panel de mensajes aquí de la llamada para que por favor registres tu asistencia ahí.
Bueno, listo. Entonces hoy vamos a iniciar sobre nuestro tema de gestión documental. Entonces, pues para que no se nos haga tan aburrido y tan magistral, eh, les voy a dar unos 15 minuticos para que ustedes de forma autónoma averigüen qué es eso de la gestión documental, qué es eso del archivo, un par de definiciones, tipos de pronto de archivos, ciclo de vida, pues generalidades y ahorita dialogamos y vamos complementando la información que ustedes tengan y les comparto pues mi presentación y hablamos sobre eso de gestión documental, ¿listo? Bueno, señor. Entonces son las Sí, señor. 8 y 20, 10, 15 minuticos, retomamos y le damos vía libre al tema, ¿listo? Entonces, investiguen sobre qué es eso de gestión documental, qué es eso de archivo, para qué sirve, toda esa información relacionada con gestión documental y archivo. Bueno, ya nos vemos.
¿Qué pasó, Zeus? ¿Me confirman cuando estén listas, señoritas? Bueno, señor.
¿Cómo van? Bien, profe. ¿Ya casi o ya? Pues por mi parte, ya, profe. Bueno, esperemos 5 minuticos más y ya damos inicio. ¿Listo, Fernanda, Ángela? Señoritas. Sí, señor, ya. Bueno, listo. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere contar qué logró así en esa investigación corta de 15 minutos? Indagar sobre qué es eso de gestión documental, qué es eso del archivo. Yo, profe. Pues, Dale, Fernanda. Entonces, pues la gestión de archivos es todo aquello que permite que los usuarios realicen ciertos procesos con los documentos que ya están registrados o creados, como por ejemplo se puede crear, nombrar y determinar la ubicación de un documento, acceder también a la información contenida en las matrices y editar o eliminar el documento cuando éste lo necesite. Este es un sistema de gestión de archivos, digamos cuando se maneja en el software que proporciona a los usuarios y aplicaciones de servicios uso de acceso y control, tanto a archivos como a directorios. Sí, Ahora, el archivo es un contenedor de información que la mayoría se utiliza, digamos, para la recolección e información de datos determinados, por ejemplo, en un documento, una hoja de cálculo, un gráfico, y el formato que esté dentro del archivo. Y esto pues ya se vendría conociendo como los tipos de datos. Y esto se puede almacenar también en dispositivos, tanto en dispositivos como también en físico, y va ligado con el nombre y la descripción de la carpeta o el directorio que éste contiene. ok, Fernanda, muchas gracias. Ahora sí, Katherine, creo que querías hablar. sí, sí, señor. Pero mi querida compañera me quitó la palabra. Ok, procesos de la gestión documental en empresas y organizaciones. Consiste en la captura y el almacenamiento de la recuperación de los documentos. También es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos recibidos y creados en una organización. De este también facilita la recuperación en determinar también el tiempo. De estos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar las conversaciones a largo plazo de los más valiosos. Un sistema de gestión documental es el conjunto de elementos
de relaciones diseñadas entre ellos con el objetivo de normalizar, controlar y coordinar todos los procesos y actividades. La recepción, la circulación, el almacenamiento, la organización, la conservación, la disposición final y la accesibilidad de los documentos generados. Em, los procesos de la gestión documental están divididos en siete, perdón. La incorporación de los documentos, el registro, la clasificación, almacenamiento, acceso, trazabilidad, disposición y ya. Eh, la incorporación de los documentos son los procedimientos de gestión documental. Tienen que contemplar la forma en que un documento entra a formar parte del sistema. Esto quiere decir que tiene que hacer cuando se divide el archivo o capturar digitalmente un documento. El registro tiene como, tiene como objetivo formalizar la incorporación de un documento, dejar constancia de que este documento ha sido creado y recibido mediante un identificador único y una breve información descriptiva que facilite su posterior recuperación. La clasificación es el conjunto de acciones técnicas y administrativas que nos permiten agrupar los documentos relacionados de forma jerárquica. El almacenamiento, este proceso tiene por objetivo mantener y preservar los documentos, asegurando su autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la disponibilidad durante el periodo de tiempo necesario. El acceso, en esta fase hay que regular a quienes se permite llevar a cabo una operación relacionada con un documento, creación, consulta, modificación, eliminación y demás, y en qué circunstancias se aplican los controles previos en la tabla de accesos y seguridades. Por ejemplo, la privacidad de datos de carácter personal y la de necesidades de la organización. La trazabilidad de los documentos en un sistema de gestión documental es una medida de seguridad para las organizaciones. Garantiza que solo los usuarios con los permisos adecuados realicen tareas para las que han sido autorizadas. El seguimiento de rastro de un documento permite mantener un control adecuado de los procesos documentales desde que es incorporado al sistema de gestión documental hasta que se aplica la disposición final. Y por último, la disposición, agotado el plazo de conservación establecido para un documento determinado, se aplica la disposición prevista en el calendario de conservación, eliminación, conservación permanente y transferencia a otro sistema o archivos. No se debe llevar a cabo ninguna acción de disposición sin autorización y sin haber comprobado previamente que el documento ya no tiene valor para la organización. Muchas gracias, Katherine. Muy completo tu resumen. Bueno, ¿quién más quiere compartirnos algo? Gina, Ari, Ángela. Pues, profe, yo investigué, fue, o sea, como los principales tipos de documentos administrativos. Bueno, dentro de la, sí. ¿Lo leo o Sí, no? cuéntanos lo que investigaste. Ah, ok, profe. Bueno, los principales son la circular, la declaración jurada, el poder, el acta, la carta comercial, el contrato, la reclamación, la autorización, el acuerdo y el currículum vitae. Ok. Eh, ¿Leo la definición de cada uno o lo dejo así? No, si quieres déjalo así, con eso ahorita más adelante nos cuentas un poco más. Ah, ok, profe, sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Ángela, ¿tienes algo aparte que nos quieras compartir?
Sí, señor, yo encontré los beneficios de la gestión documental en organizaciones. Dice que es mayor productividad, ahorro de costos, ahorro de tiempo, mejora del rol, homologación, mejora en los procesos, cumplimiento en la normatividad de seguridad. También encontré los pasos para impactar el proceso de gestión documental, que está planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. Ok, perfecto. También hay unos software que ayudan como a la gestión documental. Hay varios software que ayudan como para que sea más fácil la gestión documental pues en una organización. Ya el Ok. resto yo creo que los demás dijeron las compañeras. Bueno, listo. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Entonces ahora me toca a mí. Ahora voy a charlar yo un poquito. Bueno, entonces, apalancándome mucho en todo lo que ustedes mencionan, ¿cierto? Vamos a arrancar, pues, o voy a arrancar yo a mencionar sobre las definiciones. Y primero vamos a hablar qué es eso de archivo, ¿sí? Y si entramos nosotros a hablar de archivo, pues todo nace, pues, como en gran parte por definiciones, y vamos a devolvernos un poco al latín. Y el latín, la definición, el nombre en latín es archivium, archivium, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, esta definición de archivium nos puede llevar a tres momentos o a tres definiciones diferentes, ¿sí? Y pues es importante de pronto aquí que ustedes las entiendan. Y la primera se hace referencia a un local, es decir, un lugar en el que se custodian documentos, sean de carácter público, sean de carácter particular, lo que significa que hay una existencia no solo oficial, sino también pues, de tipo semipúblico, comercial o particular de documentos. Y es un conjunto de documentos que están archivados en distintos muebles y que están contenidos por carpetas, guías, acetas, bueno, distintos medios donde, donde se archivan y donde se encuentran. El segundo hace referencia, y aquí ya nos vamos a una definición muy española, y es que es la misma administración reconoce estas definiciones de archivo en la ley patrimonial y hace referencia al archivo como aquella institución, entonces ya hablamos de una institución, cuya función principal es la de reunir, organizar, conservar y difundir utilizando todas las técnicas adecuadas, y dichos documentos pues son necesarios para el cumplimiento de todos los fines pues que se mencionan. Entonces, resumiendo, vamos en dos. Las dos, la primera hablábamos que era un lugar, ¿cierto? La segunda, ya nos referimos a una institución. Y la tercera es aquella que le da el nombre al servicio especializado como tal, y es el servicio de archivo cuya misión consiste en recibir, clasificar, custodiar y facilitar documentos. Catherine nos mencionaba parte de todas estas actividades. Archivar significa guardar de forma ordenada los documentos y los documentos que nosotros archivamos son documentos que tienen algún carácter o algún tipo de utilidad, y tienen que tener, pues, como ya entramos a hablar de una ciencia, entramos a hablar que tiene que tener un modo lógico y eficaz que nos permita su posterior localización, consulta, y que todo sea de una forma rápida,
en el momento que sea necesario. Entonces, las tres definiciones de archivo nos llevan a tres situaciones diferentes. Recordémoslas nuevamente. La primera, ¿cuál hacía referencia a qué? ¿A un qué? ¿Lugar? A un lugar. ¿Ok? La segunda. Dijimos que la segunda era una institución. ¿Sí? La primera es un local en el que se custodian elementos públicos y particulares. La segunda es una institución, y Colombia tiene una institución que se llama Archivo General de la Nación, y es donde se archivan todos los documentos que hacen referencia a la nación. Y la tercera hace referencia a un servicio especializado, y es un trabajo. Hoy en día existe una carrera profesional que tiene el título de archivística o bibliotecología, y hace parte dentro de las ciencias administrativas, y es por eso que nosotros entramos a verlo dentro de nuestros procesos académicos, y es esto. Y aparte de la parte de archivística, entramos a hablar de algo un poco más completo respecto a los procesos, y es la gestión documental. Y entonces, ¿qué es eso de la gestión documental? Y si nosotros entramos a abrirlo, partimos la frase en dos: gestión documental. Cuando yo hablo de la gestión, ¿qué es eso de la gestión? ¿Qué es gestión? ¿Qué es gestionar? ¿Como mostrar algo ante los demás? Sí, es mostrar algo, sí. ¿Qué más podría ser ese de gestión? ¿Como gestionar o planificar algún proyecto o algún... Ay, no sé cómo decirlo. Pues sí, como un proyecto. Bueno, ok, perfecto. Entonces, el tema de la gestión, pues va muy amarrado a un conjunto de actividades, ¿sí? Son actividades de tipo administrativo, de tipo técnico, y que tienden a llevarnos hacia un tema de la planificación, del manejo y de la organización. Y ahí es donde entra la otra palabra, de la organización de la documentación que se produce en una empresa, en una organización, y que buscamos que esté controlada desde su origen hasta su disposición final. Y esto es con el objetivo de su utilización y su conservación. Entonces aquí vemos, vamos a ver aquí el significado nuevamente de gestión documental, y es este. Entonces, tenemos que es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida por una entidad. Y aquí empezamos a extraer una serie de palabras importantes, y es desde su origen hasta su disposición final. Y esto que nos empieza a dar a entender, y es que hay una línea del tiempo. Si yo tengo algo con un inicio y con un fin, es porque es una línea de tiempo, ¿sí? Que da inicio a algún proceso en algún momento, y que también llega a un punto donde finaliza, donde termina, donde se da el cierre y la conclusión. Y esto lo vamos a empezar a ver un poco más adelante. Sin embargo, aquí vamos a entrar a hablar sobre las dos principales funciones de la gestión documental y el archivo. Dos principales funciones. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser esas dos principales funciones? Perdón, profe, ¿me repites la pregunta? Vamos a hablar sobre las funciones de la gestión documental y el archivo, y se enmarca en dos principales funciones. ¿Cuáles creen que son esas dos principales funciones de la gestión documental y el archivo? La organización. ¿La organización de qué? La organización documental. Ok, sí, hace parte De la de una de las información. funciones.
Dime, Fernanda. La organización de la información. Sí, organización de la información. Entonces, la primera función es esa. Consiste en la conservación de documentos. Cuando hablo yo de conservación es organización, porque pues ya entramos a hablar sobre un tipo de procesos. Y lo que ocurre es que aquí la ley obliga a que los establecimientos conserven la información por tiempos mínimos. Y más adelante entraremos a ver eso. Durante los cuales puede ser requerida su presentación. Eh, Estos documentos pues tienen que estar conservados y debidamente ordenados y clasificados, y esta conservación proporciona información sobre el funcionamiento y los asuntos tratados por la entidad, y el archivo será eficaz cuando se encuentre rápidamente lo que se busca. Entonces ya hablamos de la primera función y es conservación de documentos y organización de documentos. ¿Cuál será la otra función de un archivo? ¿Qué es lo que nosotros llevamos a un archivo? Aparte de documentos, ¿qué contienen los documentos que yo llevo a un archivo? Información. Ok, lleva información, ¿sí? Por ende, el archivo se convierte en ¿qué? ¿En un qué? En un archivo de información privada. Se convierte en un centro, ¿sí? O un banco de información. Puede ser privada o puede ser pública, porque puede tener ambas características. Eh, y es ser un centro activo de información que permite relacionar los nuevos documentos con los documentos ya archivados. Adicionalmente, pues sirve como un medio de consulta, igual que la parte anterior cuando se pretende indagar actuaciones que ocurrieron en el pasado. También el archivo sirve como elemento probatorio cuando el organismo o la entidad pretende demostrar la realización de un acto o la forma de hacerlo. Entonces, dos momentos, apartamos esta diapositiva en dos. Uno, ahora sobre actuaciones del pasado. ¿Sí? Si nosotros nos enfocamos y nos vamos hacia la visión de una organización, de una empresa, eh, ¿qué tipo de documentos pueden existir y que generen una gestión de archivo? De cómo empezó la empresa, en la iniciación de la empresa. Historia de la empresa, sí. ¿Qué más? ¿Qué más Los, podríamos? Dime. la primera contratación o los primeros contratados. Las contrataciones en general, no solo hablemos de las primeras, sino todo el proceso de contratación. Las propuestas de formación en la empresa o institución. ¿Cómo así? No te entendí esa parte. Como los proyectos que tenían en mente en ese entonces. Sí, todo el tema de proyectos también, claro. Y todo esto empieza a ser parte de la historia, ¿sí? Hay tipos de documentos que pueden llegar a generar un solo proceso y se creó un documento, se archivó y ahí quedó. Es decir, que no tiene documentos nuevos con documentos pasados. Pero si yo hablo de un contrato de trabajo, si yo hablo de una hoja de vida de uno de los empleados, este se convierte en un documento que es dinámico. Y cuando decimos que es dinámico es porque se mueve constantemente, ¿sí? Es decir, ¿cuáles serían los primeros documentos cuando yo contrate a una persona? Digamos, yo soy el de recursos humanos de una empresa y contraté a Ángela Chávez. ¿Cuáles son los primeros documentos que deberían existir en la hoja de vida de Ángela? Seguro. Las afiliaciones a seguridad social, sí. ¿Qué más?
Si tiene hijos, los registros civiles, sí, el registro civil de nacimiento o algún documento que los identifique como los hijos. Con toda la información familiar, sí. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? ¿Qué es lo primero que le piden a uno cuando uno va a pedir un trabajo? Como tal, la hoja de vida y la fotocopia de la cédula. Listo, hoja de vida y copia de la cédula. Entonces está la hoja de vida, la copia de la cédula, las afiliaciones, pero ahí falta un documento muy importante. Eh, ¿Cuál es el documento que demuestra que yo soy empleado de esa empresa? certificación laboral. No, Mm, el contrato. el contrato de trabajo. Entonces, esos son los primeros documentos que generan y que crean una hoja de vida. Y ahí empieza el proceso de la creación. Y ya después empiezo yo a desarrollar esa relación laboral. Y hablaba ahí el documento, hablaba aquí la diapositiva, nos decía después que empiezan a existir elementos probatorios. ¿Qué es eso de elementos probatorios? Y se convierten en documentos que hacen parte de la historia y que me permiten demostrar una razón o una situación ocurrida, ¿sí? Pasa el tiempo y pues como esto se vuelve un proceso dinámico, ¿sí? Empezamos con documentos antiguos, como documentos iniciales, como lo dijimos, las afiliaciones, el contrato, la hoja de vida y todo esto. Pasan los meses y es en esta carpeta es donde yo empiezo a guardar todos los documentos y toda la información de la historia laboral de la persona. Llamados de atenciones si los ha tenido, felicitaciones, los soportes de los pagos que se le realizan, sean de salarios, de primas, de cesantías, bueno, todos los documentos que me permitan a mí como empresa demostrar a futuro que estoy cumpliendo algo. Y entonces son los soportes de pago de salarios, de seguridad social, de cesantías, de prestaciones sociales. Y empiezo yo a volver un documento algo dinámico entre documentos antiguos y documentos nuevos. Ahora vamos a hablar sobre las tres clases de archivo. Y las tres clases de archivo hacen parte de los siguientes nombres. Primero hablamos de archivo de gestión. Voy a anotárselos acá. Archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Entonces, si quieren, vamos a tomarnos otros minuticos. Vamos a indagar sobre qué es eso del archivo de gestión, qué es eso del archivo central y qué es eso del archivo histórico. ¿Listo? Son las 9:03. Nos vemos en 5 o 10 minuticos y debatimos qué encontraron ustedes respecto a estos tres temas. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, ya nos vemos. Ahí se los anoté.
Vale, mi profe, quedo entonces muy, muy atenta a que me des esa información. Bueno, listo. Entonces, ¿quién nos quiere contar qué encontró de eso del archivo de gestión? Yo, profe. Dale, Catherine. Bueno, archivo de gestión. Comprende toda la documentación que es sometida. Perdón, profe. Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que lo soliciten. Su circulación o trámites se realizan para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. Perfecto, muchas gracias. Ángela, ¿nos quieres contar sobre el archivo central? Pero, profe, se me perdió. Dale. Archivo central. Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante. Entre los archivos de archivo central encontramos como las historias laborales, historias de los estudiantes, actas, entre otros. Ok, perfecto. Y no sé, Ginari o Fernanda, ¿quién nos quiere contar sobre el archivo histórico? Yo, profe. Dale, Ginari. Bueno, el archivo histórico está definido para ser aquel que administra, organiza, describe, conserva y difunde la memoria documental institucional, así como la integrada por documentos o colecciones documentales de relevancia para la memoria estatal y cuyo acceso es público dependiendo de las restricciones institucionales. Eso, profe. Bueno, vale. Algo diferente que nos quieras contar, Fernanda, de lo que nos mencionaron las compañeritas? Sí, señor. Dime. Bueno, pues el archivo histórico, pues se dice que son 501 volúmenes
del archivo histórico, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, y son documentos que son manuscritos e impresos, que son registros de publicaciones, remisiones, canjes, préstamos, donaciones, y se encuentran en el Fondo de Bibliotecas Aldeanas, y es uno de los proyectos culturales más importantes para el país del siglo XX. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Y aquí vamos a hablar sobre las clases de archivo. Como ustedes ya lo mencionaron, tenemos tres clases de archivo. El archivo de gestión, y son aquellos que permanecen en una oficina mientras están en trámite y pueden estar en esta oficina en un lapso de 1 a 5 años. Y estas hacen parte del inicio del ciclo vital de los documentos y se desarrollan las siguientes etapas. La primera etapa que se desarrolla es la producción del documento. Allí es donde inicia todo el proceso. Luego empieza un proceso, o nace también a raíz de un proceso de recepción. Tiene actividades de distribución, trámite, organización, consulta y disposición final. Y ya entramos aquí hablando sobre unos temas distintos y ¿qué es eso de la disposición final? Y ya vamos a entrar a hablarlo. La segunda clase del archivo que encontramos es el archivo central. Y este archivo central es aquella en la que se agrupan documentos transferidos por distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente, pero sigue teniendo vigencia y son un objeto de consulta por las propias oficinas, por particulares. En general, el archivo central se desarrolla con las siguientes etapas: organización, consulta, conservación y disposición final. Si vemos respecto al archivo anterior, solo toma las últimas 4 etapas del archivo de gestión. Pues ya en el archivo central no hay producción, no hay recepción, no hay distribución ni hay trámite. Pues esto ya se realizó en la primera fase, como lo es el archivo de gestión. La disposición final de un archivo de gestión puede ser trasladar el documento al archivo central, como nos lo dice aquí el significado, y es en el que se agrupan documentos transferidos por distintos archivos de gestión. Y luego vendrá el tercer tipo de archivo, que es el archivo histórico. El archivo histórico es en el cual se transfiere la documentación, que puede venir desde archivo central o puede venir desde archivo de gestión, que por decisión correspondiente pues a un comité de archivo se deban conservar de forma permanente, dado el valor que adquiere por temas de investigación, ciencia, cultura, bueno, y demás. En esta parte del archivo histórico se cumplen las mismas fases, las mismas etapas que el archivo central, que son organización, consulta, conservación y disposición final. Esto es lo que nosotros llamamos el ciclo vital de la gestión documental. Y a ver si lo entendimos o lo tenemos claro. El archivo nace en cierta dependencia, en cierta área. Allí se hace todo el proceso de creación del documento y cuando inicia se llama archivo de gestión. El archivo de gestión, después de cumplir su ciclo vital o ciclo de vida, puede tener dos posibles situaciones. Una es ser trasladado a un archivo central, en el cual no tiene la misma consulta, la misma, ¿cómo decirlo? Cantidad de consultas, pero que igual se consulta porque aún se llama archivo vivo o semiactivo. O en los casos en que ya el documento no requiera ser consultado, se traslada al archivo histórico. Es un proceso distinto. Y luego, si pasó al archivo central, entra a manejar un proceso también
de control y tiempo de archivo, y después de que se determine su tiempo de archivo central pasará al archivo histórico. ¿Qué creen que pasa después en el archivo histórico? Porque allí el archivo histórico también nos hablaba sobre una disposición final. ¿Cuál puede ser? Si la disposición final del archivo de gestión es trasladarlo al archivo central o al archivo inactivo, y la disposición de documentos del archivo central es pasarlos al archivo histórico, ¿cuál podría ser la disposición final de los documentos estando en el archivo histórico? Señor. Hablábamos que el ciclo de vida de los documentos es archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. La disposición de un documento que se encuentra en archivo de gestión puede verse en dos caminos: pasarse al archivo central o pasarse al archivo histórico. Y la disposición final del archivo central es pasarlo al archivo histórico, que en teoría es la parte final del ciclo vital del archivo. Pero aquí una de las fases del archivo histórico también habla de disposición final. ¿Cuál puede ser una disposición final de un documento en un archivo histórico? ¿Un fallecimiento? Hablamos de un fallecimiento de ¿qué? ¿De un empleado? Sí, sí, señor. O también puede ser un término de algo hipotético. Una empresa que no dio resultado, o sea, durante cierto tiempo dio su resultado, dio su nivel, su alto, mejor dicho, de todo, pero llegó un momento en que quedó en bancarrota y de ahí no pudo salir. Entonces se acabó eso. Sí, Pero puede hacer parte. queda una historia de esa empresa, de lo que hizo esa empresa, de lo que realizaba esa empresa o vendía o algo así. Efectivamente, va a haber un histórico. Eh, una disposición final en un archivo histórico puede ser la eliminación del documento o la definición de que se debe conservar de forma vitalicia, y que, como hoy en día, apalancados con nuestras tecnologías de la información, podemos digitalizar o microfilmar y guardarlos en la nube. Hay muchas formas de hacer una disposición final. ¿Listo? Ya dándole paso a la siguiente fase, y es, ya hablamos de archivo, ahora vamos a hablar de documentación. ¿Qué es un documento para ustedes? ¿Cuál es la definición de un documento? Pues para mí el documento es, valga la redundancia, algo en el que uno lleva información personal o familiar o algunos apuntes importantes para uno o para un aprendizaje. Ok, sí. ¿Qué más puede ser? Puede ser manuscrito o puede ser por medio virtual. Sí, también. Hay distintos medios. Bueno, entonces la definición de documento es el medio, sea el medio utilizado, o sea, por donde se registra alguna información, ¿sí? Es una información registrada cualquiera sea su forma o el medio utilizado. Puede ser físico, puede ser virtual, bueno, hay distintos medios y distintas formas. Vamos a entrar a ver unas definiciones. Definición de documento: información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. Entramos a hablar sobre documentos de apoyo. Y el documento de apoyo es un documento generado por la misma dependencia o por otras dependencias o instituciones en cualquier medio o soporte, que no hace parte de sus series documentales, pero que puede ser utilizado para el cumplimiento de las funciones. Documento de archivo
El documento de archivo es el registro de información producida o recibida por una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones y que tiene un valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser objeto de conservación en el tiempo con fines de consulta posterior. Y ya volvemos a hablar sobre pues, un tema de archivo. Documento electrónico de archivo es el registro de información generada, producida y recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos. Aquí ya hablamos puntualmente de las tecnologías de la información que hace parte de la gestión documental mediante los medios electrónicos. Y estos permanecen durante su ciclo de vida y es producida por una persona o una entidad a razón de sus actividades y funciones y debe ser tratada conforme con los principios de los procesos archivísticos. Y pues ya entramos a hablar sobre un tema de un proceso y lo veíamos sobre la ciencia que estudia y que trabaja el manejo del archivo. Entramos a hablar sobre otros tipos de definiciones, que es un documento original, que es un documento público. Es un documento original, pues es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integralidad. El documento público, pues es un documento que fue producido o tramitado por un funcionario público en ejercicio de su labor. La eliminación documental, que hace parte del proceso del ciclo vital del documento, es la actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido valor administrativo, jurídico, legal, fiscal, contable y que no tienen valor histórico. Y el expediente es un conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento. Digamos que para que no entremos a aburrirnos con tantos documentos, con tanta teoría, entonces, bueno, hablemos sobre la transferencia documental. ¿Qué entienden ustedes por eso de transferencia documental? Realizar o sea, como pasar de, no sé cómo explicarme. Por decirlo así, tienes un PDF y lo pasas no a PDF, sino a Word o algo así, hacer una transacción de ello, pero teniendo la misma información. Sí, pues sí, hace parte. ¿Qué es eso de transferencia? Puede ser yo enviar un documento a una persona, también le estoy transfiriendo el documento que tengo, pero a otra persona. Listo, entonces es pasar un documento de un punto A un punto B, ¿cierto? Eso es lo que les entendí. Ahora, entonces, hablemoslo un poco más técnico. Cuando yo hablo de transferencia documental, ¿sí? Es la etapa de análisis y preparación de un conjunto de documentos o series documentales para un traslado sistemático. Una vez que se ha cumplido un plazo de permanencia y que normalmente esto viene fijado por distintas normas, es cuando yo entro a determinar en mi proceso, cuando hablábamos por acá atrásito, que las clases del archivo, cuando yo decía que tengo una disposición final de archivo de gestión, es cuando yo paso el documento del archivo de gestión al archivo central. En ese momento en que yo lo saco de un lado y lo pongo a otro, estoy haciendo una transferencia documental. Estoy transfiriendo el documento de un archivo al otro. Y ocurre lo mismo cuando hago una disposición final de un documento de archivo central a archivo histórico. Estoy haciendo efectiva la transferencia documental. Ahora hablamos pues de las etapas del ciclo vital de documento y son
unas etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde que se producen hasta que se hace la disposición final. Y era lo que hablábamos. Tenemos tres tipos de archivos en los cuales puede reposar un documento. Y el ciclo de vida es eso, es cómo va pasando el documento de un archivo al otro. Y aquí lo vemos un poco más claro en esta diapositiva. El ciclo vital del documento es, primero, archivo de gestión, y es el que llamamos archivo o de documentación activa. De aquí pasa al archivo central y se llama documentación semiactiva. Y por último, entro yo a hablar sobre el archivo histórico o conocido también como el archivo inactivo. Los principales valores pues, de un archivo de gestión de un archivo de gestión a un archivo central es que tienen carácter administrativo, legal, fiscal, contable, técnico, mientras que los archivos históricos cuando permanecen es aquellos que tienen un valor histórico, cultural, investigación o científico. Preguntas hasta aquí. Yo, profe. Dime, O Carlos. o sea que uno puede tener un documento que en estos momentos a uno le está sirviendo. Ya después de que pasa al archivo central, Sí. ahí pasaría a ser un documento necesario, innecesario. Sí, necesario e innecesario. ¿Qué quiere traducir eso de necesario e innecesario? Y es que de pronto ya pasó tanto tiempo que la consulta no es constante. O sea, ya no necesito consultarlo una o dos veces a la semana o tres veces a la semana, sino que ya paso a consultarlo una vez al año. Y deja de ser ese necesario y pasa a ser innecesario entre comillas, porque a la final yo lo voy a necesitar, ya que, como lo decía una de las diapositivas anteriormente, se convierten los documentos archivados en medios probatorios. Y es cuando ese innecesario deja de existir dentro de la parte de la gestión documental y se vuelven necesarios. Lo que ocurre es que ya no hago la consulta con tanta constancia como lo hacía en otro momento, pero sí puedo llegarlo a necesitar. Como puede que sí, como puede que no. La ley establece que los archivos y los documentos deben preservarse durante X cantidad de tiempo, ¿sí? Esta cantidad de tiempo depende de los tipos de los documentos. Hablando a nivel contable, pues uno puede archivarlos durante años, muchísimos años, eh, y mucho más. ¿Por qué? Cuando yo hago parte de un área contable, ¿sí? Yo, las áreas contables son las responsables de pagar todo el tema de los impuestos, deducciones, ¿sí? ¿Qué ocurre si a mí me llega la DIAN y me dice, no, es que su empresa, señor Walter, hace 15 años no pagó unos impuestos? ¿Y qué ocurre si yo boteo, quemé todos esos documentos? ¿Cómo puedo yo demostrar que sí los pagué? No podría porque no tendría ningún soporte ni algo que justifique que sí se pagó. Exactamente. Entonces es cuando se vuelve ese medio probatorio de demostrar algo. Y es por eso que se deben archivar y se deben preservar durante mucho tiempo. Y pues normalmente dice a nivel laboral, dicen que uno debería archivar los documentos 25 años, ¿sí? 25 años después de que se retira, un ejemplo, una persona de una empresa, pero pues realmente eso no ocurre. O sea, uno debería preservar los documentos casi que de forma vitalicia, por lo mismo, porque se vuelven medios probatorios.
¿Alguna otra pregunta? O sea, profe, que en mi caso tuve que solicitar mi fe de bautismo. Ahí en eso, ese documento se volvería en documentación central. Sí, ese pasa a ser una documentación central, un archivo central. Porque es necesario y innecesario, ¿sí? Por el mismo motivo. Porque yo digo no lo puedo necesitar, pero a la hora del test sí lo necesité. Sí, exacto. O sea, tú no sabes en qué momento lo vuelvas a necesitar, pero digamos que tú aún eres una ciudadana viva dentro del país, entonces eh, la registraduría, las notarías, todos estos lugares que administran estos documentos están en la obligación de mantenerlos en un archivo semiactivo. Cuando hablábamos y cuando veíamos ahorita el ciclo vital, decíamos, el archivo de gestión es el archivo activo. El archivo central es un archivo semiactivo y el archivo histórico es el archivo inactivo. A medida que se va trasladando un documento, que se va haciendo una transferencia de documento, eh, la consulta va siendo menor, es decir, con menos constancia, pero eso no quiere decir que nunca lo puedas llegar a necesitar. Eh, de pronto ahorita hace unos años, hace unas décadas, era muy común pues que nuestros padres eh, requirieran su partida de bautizo para tramitar su pensión o para aclarar algún inconveniente con la registraduría, porque hace muchos años los abuelos entonces uno nacía un día pero lo registraban con otro día y entonces las partidas de bautizo y las fechas de nacimiento en la cédula no coincidían. Entonces los padres tenían que ir a buscar esas partidas de bautismo para garantizar la información. Y es cuando esos archivos, y ahora la devolvemos un poco, esos documentos que creíamos que eran innecesarios se vuelven necesarios. Profe, y si en algún caso uno necesitara, o sea, uno llegara a necesitar un documento ya histórico. Dependiendo del tipo de documento te lo deben dar. Debe existir alguien que administre esa información, que la tenga y que la pueda compartir. Ok, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenía otra, pero se me olvidó. Ok, bueno. Fernanda, Ginari, Ángela. Creo que no, no, señor. Bueno, entonces son las 9:40. Vamos a dejar hasta aquí. Les voy a dejar como un tipo de temita de investigación para mañana. Vamos a averiguar la definición de cuatro temas. Sí, cuatro definiciones. Uno que es serie documental. Dos, que es una subserie documental. Tres, que es una tabla de retención documental. Y cuatro, que es un tipo documental. Profe, Dime. despacio, por favor. No te preocupes, ya lo estoy escribiendo aquí en el panel de mensajes. Ah, ok, dale. Y vamos a investigar, a buscar una serie de ejemplos de tablas de retención documental. Ahí ya lo escribí. Entonces, la definición de serie documental, subserie documental, tablas de retención documental y tipo documental. Esas son definiciones. Y vamos a buscar ejemplos de tablas de retención documental para trabajar, pues, a ver si podemos hacer un ejercicio práctico mañana en la clase. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces me confirman si tomaron nota de la información. Igual yo la voy a copiar y la escribo la transcribo en el grupo de WhatsApp. Listo, profe. Bueno, señoritas. No lo copio, profe. Dime.
Yo ya lo copié. Bueno, vale, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana. Feliz noche. Buenas Igualmente. noches, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego.